Ya todo el mundo escucharon esta historia, compa. La ascensión y la caída del Porky. La historia de Alexander Mendoza. Les voy a contar. Aquí tenemos la tabla de eventos clave. Este compa fue sonado, compa, en el mundo entero, compa. Este vato es un vato poderoso de la Mara Salvatrucha, compa. Su fecha de nacimiento el 13 de febrero de 1982. Nace en San Pedro Sula, compa. Cortés, Honduras. Su escape del lugar fue a finales o a principios de la década de 1990. Se escapa de su casa a los 10 años, compa. Era menor de edad. Ingresó a la Mara Salvatrucha 13 a principios de la década de 1990. Se une a la clica o al barrio, como le quieran llamar a usted, Salvatrucha. Es una historia real, compa, no vengo a inventar acá. Su primera captura en el 2015, capturado aunque ya estaba en prisión. Su primera fuga cerca de la Nochevieja del 2015. Escapa de prisión gracias a sus contactos. El compa es un cerebro. Contactos de políticos, contactos de policías, contactos de directores. Su recaptura el 31 de diciembre del 2015. Recapturado por un comisionado que se llama Leandro Osorio. Todavía está vivo. Ese es su comisionado. Lo depuraron de la policía. Condenado en el 2018. Condenado a 20 años de prisión en una multa de 100,000 lempiras. Su segunda fuga, compa, fue el 13 de febrero del 2020. Se escapó, compa, como un capo. Escapa del juzgado del Progreso. Sus rumores de captura fue en febrero del 2025, según reportes no confirmados de su captura en San Andrés, Colombia. No sé si ustedes vieron esa noticia, compa. ¿Es realidad o es falsa? Pero bueno, compa, ahí está viendo las noticias yo, que el compa lo capturando. Comencemos la historia. Alexander Mendoza, alias el Porky, o Yulai Antonio Archaga Carías, es un nombre que funde temor en ese país de Honduras. Este hombre que alguna vez recorrió las calles de San Pedro Sula, donde tiran flechas, donde el sol sale cuadrado y lo redondea a plomo, ascendió hasta la cima de la Mara Salvatrucha, MS-13, convirtiéndose en un personaje central en el narcotráfico y la violencia que plagan en ese país. Su historia es una mezcla de ambición, poder, corrupción, marcada por sus audaces escapes de prisión en una intrincada red de contactos que se extiende en las esferas más altas del poder: política, policías, gobiernos, diputados, alcaldes. Acompáñanos en este recorrido por la vida del Porky, un personaje de alta escuela, desde sus humildes comienzos hasta su presente incierto. Sus comienzos, mi compa. Escuche muy bien, ponga mucha atención, compa. Esto no es inventado, esto es real. Porky nació en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, Honduras. Su infancia estuvo marcada por la adversidad. A los 10 años abandonó su hogar, como se los dije anteriormente. De este morrito, la pobreza y la miseria, y se refugió en las calles, donde se unió a otros niños en pequeños robos para sobrevivir en este entorno de pobreza y delincuencia.
encontró un sentido de pertenencia en la Mara Salvatrucha MS-13, uniéndose a la clica de locos salvatruchos. Fue en este contexto donde adoptó alias el Porquis y comenzó a su ascenso en el mundo criminal. ¿Qué opina de esta historia, compa? La deportación de pandilleros desde Estados Unidos contribuyó al crecimiento de dicha mara en ese país llamado Honduras. En la década de 1990, San Pedro Sula se convirtió en un campo de batalla entre la MS-13 y su rival, el Barrio 18. En ese entonces entramos, dice la 18, ¿por qué solo a nosotros los agarran? ¿Por qué solo a la 18 y la MS no? En medio de esta violencia, el Porquis aprendió a manejar sus respectivos juguetitos con la ayuda de el Indio, otro líder de la MS-13. Esta habilidad sería fundamental en su trayectoria. El ascenso al poder. Porquis, consciente de la presión policial, de la presión de políticos, impulsó a la MS-13 a diversificar sus actividades criminales, la extorsión, el control del transporte y la colaboración con los carteles de estupefacientes. Carteles mexicanos se convirtieron en los pilares de su imperio criminal. A diferencia de estos líderes de la MS-13 en El Salvador, en Guatemala, España, que operaban de forma colegiada, Porquis demostró una visión estratégica y un liderazgo singular. Invirtió en negocios, reclutó profesionales como abogados, contadores, doctores, policías y tejió una red de lavado de dinero. Su astucia e inteligencia lo llevaron a controlar gran parte del narcotráfico en dicho país: Honduras, Salvador, Guatemala y México. En el departamento de Cortés también. Bajo su mando, la MS-13 se transformó en una poderosa organización criminal con un amplio control territorial. No solo dominaban barrios, sino que también establecieron vínculos con políticos, jueces, fiscales, o sea, funcionarios corruptos, los que les permitió operar con impunidad, porque además no dudaba en ordenar el de rivales y de su propia organización, aquellos que le cagaban la banana. Los consideraba desleales. Ya en el 2004, el Porquis proporcionaba seguridad a los cargamentos de estupefacientes de los carteles, de los cachiros y los valle, trabajando junto con sicarios de alta escuela, soldados de alta escuela, policías de alta escuela. Su ascenso en el mundo del narcotráfico era imparable. ¿Qué opina usted, compa? No es mentira, es una historia real. Aquí va la caída. A pesar de su influencia y sus conexiones, Porquis
no pudo evadir la justicia para siempre. En el año 2015, mientras ya se encontraba en prisión, fue capturado formalmente en la Operación Avalancha, una investigación que buscaba desmantelar las finanzas de la Mara Salvatrucha MS-13. Sin embargo, gracias a sus contactos, ¿qué cree que pasó? Logró fugarse cerca de la Nochevieja de ese año. Su libertad fue efímera, ya que el coronel Leandro Osorio, o comisionado como lo quieran llamar ustedes, lo recapturó en el año 2018. Porky fue condenado a 20 años de prisión y al pago de una multa de 100,000 lempiras. Pero su historia no terminó ahí. En febrero del año 2020, protagonizó una fuga digna de una película de acción, como una película de Hollywood. Un comando armado, vestido con uniformes policiales, uniformes militares, patrullas militares y policiales, irrumpió en el juzgado del Progreso, donde Porky asistía a una audiencia, y lo liberó en medio de un tiroteo que dejó un saldo de 4 policías eliminados. Esta fuga no solo evidenció su poder, sino también la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad hondureñas. La búsqueda implacable. Tras su escape, en el año 2020, las autoridades hondureñas, con el apoyo de agencias internacionales, iniciaron una intensa búsqueda para recapturar al Porky. Se llevaron a cabo grandes operativos involucrando a más de 100,000 personas en diferentes zonas del país, incluyendo montañas y áreas rurales. La búsqueda se extendió a países vecinos como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México, Costa Rica. A pesar de los esfuerzos, Porky logró evadir a la justicia utilizando identidades falsas y aprovechando sus contactos. El presente incierto. Desde su fuga, Porky se convirtió en uno de los hombres más buscados de dicho país, Honduras y el mundo. El gobierno de Estados Unidos, que lo acusa de crimen organizado, tráfico de estupefacientes y de juguetitos, ofreció una recompensa de $5 millones, la cantidad que ofrecieron por el Chapo Guzmán, por dicha información que condujera a su captura. Su paradero siguió siendo un misterio. En febrero del año 2025 surgieron rumores de su captura en la isla de San Andrés, Colombia. ¿Qué opinas de esta información? Sin embargo, la información no ha sido confirmada oficialmente. Algunos medios hondureños especulan que, de ser cierta la captura, Porky podría ser extraditado a Estados Unidos. Mientras tanto, en Honduras enfrenta
una condena de 20 años de prisión y tiene causas pendientes en los tribunales. Dígame qué opina de esta información, compa. Sígame. Para más historias como esta, la posible captura del Porquis en Colombia ha reavivado las acusaciones de corrupción y vínculos entre el gobierno hondureño y el crimen organizado. Se menciona que el gobierno podría tener conexiones con la pandilla Barrio 18. Ahorita el gobierno es Xiomara Castro, Mel Zelaya, narcotraficantes, y toda esta historia es basada en hechos reales. Rival de la MS-13, que algunos policías y militares podrían estar recibiendo sobornos para facilitar el narcotráfico. Estas acusaciones añaden otra capa de complejidad a la historia de Porky y a la lucha contra el crimen en dicho país llamado Honduras. El mejor consejo: no te metas en pandillas, no te metas en carteles. La conclusión de esta historia del Porquis Alexander Mendoza es un reflejo de la compleja realidad hondureña, donde la violencia, la corrupción y el narcotráfico se entrelazan. Escuchen muy bien, se entrelazan. Su ascenso al poder dentro de la MS-13, sus fugas de prisión y sus vínculos con el poder político lo convierten en un símbolo de crimen organizado en dicho país de Honduras. Su capacidad para evadir la justicia durante años ha construido a la creación de un mito a su alrededor, alimentando la percepción de impunidad en dicho país, Honduras. El destino final del Porquis aún está por escribirse, pero su nombre ya está dejado. Su nombre ya resonará en este mundo, porque ya dejó una marca imborrable en ese dicho país. Honduras, no solo de Honduras, sino que hasta en Estados Unidos los piden de extradición. Su historia nos obliga a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta en el país en la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de fortalecer las instituciones para garantizar la justicia y la seguridad para todos. Leo sus comentarios, leo sus opiniones sobre esta historia, anécdotas. Porky y el narcotraficante Magdaleno Mesa. Se cree que Porky estuvo involucrado en el asesinato de Magdaleno Mesa. ¿Sabes quién es Magdaleno Mesa? No lo sabes. Un narcotraficante que poseía información, libretas, información de políticos, alcaldes, información comprometedora sobre el presidente Juan Orlando Hernández, alias Hope. Este asesinato presuntamente orquestado para proteger a Hernández y a su hermano Tony Hernández, alias la Teachona, cual está en prisión en Nueva York, quien es condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Muestra la oscura conexión entre el crimen organizado y la política de Honduras. Estamos hablando de alto quilate, no estamos hablando ya que esta gente ya dejó de extorsionar a los viejitos, ya dejó de extorsionar a la gente luchadora. Este Porquis
a su organización la subió aquí. El Porky Intocable. Tras su fuga en el 2020, circularon rumores de que el Porky seguía operando con total libertad. Otros decían que estaba muerto, otros decían que el mismo presidente lo mandó. Incluso asistiendo a eventos sociales, el Porky se daba buena vida. Un supuesto testigo, según mi colaborador, afirmó haberlo visto, gracias a todos mis seguidores, empinando una cerveza fría, empinando el codo, platicando y riendo tranquilo. Estas historias, aunque no confirmadas, alimentan la imagen de Porky como un hombre que está por encima de la ley. La transformación física del Porky. Hay imágenes de su captura. En el 2015 lo muestran con un aspecto de desmejorado. Y su comparación con las fotos de su fuga en el 2020. Esta transformación física podría ser un reflejo de las duras condiciones de vida en prisión o de un posible cambio de apariencia bajo perfil para evadir a las autoridades. ¿Qué opina, compa? Cuando yo me di cuenta, me pasaron toda la información de este compa, el Porquis. Es un vato de alta escuela, compa. Mi respeto para esa gente. Se merecen el respeto porque al final este compa siento que toda organización, usted sabe que hace el mal, pero a veces hay cosas buenas que hacen y cosas malas, pues, pero yo no estoy justificando nada de eso. Lo único que sé que aparte de eso ya dejaron de joder a la gente humilde y se comenzaron ya tráfico de juguetitos y Doña Blanca. Entonces, compa, éxitos a todos. Gracias por escuchar la historia, compa. Síganme en YouTube como El Gladiador 5.11 o al revés, tengo dos canales, 5.11 Gladiator. Entonces, compa, ahí estamos al millonazo, compa. Gracias a todos. Se les aprecia.